Muy buenas noches, queridos amigos. Hago este breve vídeo para poder reflexionar sobre un tema muy importante, a saber, la pregunta y la filosofía. ¿Qué relación existe entre la pregunta y la filosofía, entre la filosofía y la pregunta? Vamos a partir de una pregunta, justamente la pregunta sobre ¿qué busca la filosofía? Nosotros de antemano tenemos que decir que la filosofía es un camino constante hacia la sabiduría. Por eso no hablamos de una posesión de parte del hombre de la sabiduría, sino que de una búsqueda diaria, de una búsqueda constante. Y buscamos la sabiduría porque justamente amamos a la sabiduría. La filosofía es un camino, digo bien, un camino que debemos caminar todos, y ese camino justamente está direccionado al encuentro, digo bien, con la sabiduría. Debemos recordar que la génesis del saber filosófico se encuentra en la pregunta. No existe filosofía si no existe pregunta. Dicho de otra manera, en la medida que vayamos preguntándonos por las cuestiones que nos rodean, que nos suceden, ahí reflexionaremos, y en ese momento de reflexión, eh, hacemos lo que llamamos filosofía. Entonces, el hombre que se admira de todo lo que le rodea, se pregunta sobre el por qué y el para qué de las cosas. El hombre es un ser que pregunta porque quiere conocer, pregunta porque quiere saciarse en el conocimiento o quiere empaparse de la sabiduría. La filosofía es entonces una pregunta en torno a la realidad. La realidad es todo lo que existe. La realidad es todo lo que existe. Entonces, entendemos nosotros primeramente que la interrogación está en la base de todo el quehacer filosófico, o podríamos decir de esta manera, uno de los pilares fundamentales de la filosofía es la pregunta por el principio de todo lo que existe, la pregunta por la existencia finita del hombre, la pregunta por la existencia de Dios. Entonces, la pregunta permea toda la filosofía y es propio de la filosofía hacer preguntas. Por eso decíamos al inicio que no puede existir filosofía si no existe pregunta. Y no puede existir la pregunta si es que no hay una admiración. Y entonces la filosofía es admiración en torno a aquello que me está rodeando, y a partir de esta admiración pregunto, y cuando pregunto voy ejercitándome en el pensamiento, tratando de dar respuestas a aquello que me está asombrando, aquello que me está admirando, aquello que quiero conocer. La filosofía entonces es una maestra en el arte de la interrogación. Entonces, la filosofía, bien indicábamos recientemente, se pregunta varias cuestiones. El mundo, el hombre y Dios son los tres grandes temas de la filosofía. Desde que inicia la filosofía, se inicia a partir de la pregunta sobre el principio, sobre el arjé de todo lo que existe. Después, la filosofía se va desplazando, cuando digo, viene a ser la pregunta en torno al hombre y también a la pregunta en torno a Dios. Entonces, todo filósofo serio no puede desviar sus reflexiones y tampoco puede negarse, por lo tanto, a preguntarse por la existencia de Dios, ¿verdad? De Dios. Lo que debe hacer, pues, es buscar ese sentido a esa pregunta sobre la existencia de Dios. Eh, Dicho sea de paso, cuando nos preguntamos por la existencia de Dios en el ámbito filosófico, debemos decir que la filosofía no agota el misterio de Dios, sino que la filosofía justamente como
como una maestra en el arte del preguntar, de la interrogación, me lleva a acercarme a Dios a través de la pregunta también, ¿verdad? En otro momento yo había dicho que la filosofía es una diaconía de la verdad. Y nosotros entendemos que la verdad es Dios. Entonces la filosofía es como un vehículo, por decirlo de esta manera, por usar esta expresión, que nos va acercando a Dios también, ¿verdad? También. Entonces, la filosofía es algo realmente propio del ser humano. Y el ser humano hace filosofía, la persona humana hace filosofía en la medida que va preguntando. Entonces, la filosofía es una búsqueda constante de la sabiduría, es es un preguntarse diariamente por el principio de los principios. Ningún filósofo debe también, por otro lado, dejar de interrogarse por la existencia finita del hombre. ¿Qué es el hombre? ¿De dónde viene? ¿A dónde va? Estas preguntas deben estar siempre en la cabeza y en el corazón de aquel que se dedica en la filosofía. No debe desaparecer, estas preguntas no deben desaparecer del horizonte filosófico. El filósofo debe estar apegado a la realidad, abierto, atento a la realidad, pues de lo contrario no sería filósofo, ¿verdad? Es decir, debe situarse no solo en el mundo, sino que también frente al mundo, ponerse frente al mundo, pararse frente al mundo. ¿Para qué? Para poder comprenderlo, para poder comprenderlo. Y se comprende el mundo a partir de la razón, y no solamente a partir de la razón, nosotros agregamos un elemento más y es un elemento importantísimo que complementa y que perfecciona la naturaleza racional del hombre, que es el elemento de la fe que recibimos de Dios. Entonces el filósofo cristiano debe estar justamente atento a la voz de la realidad, podríamos decirlo de esa manera, pero atento a la voz de la realidad con dos ojos para poder ver lo que acontece y con dos oídos para poder escuchar lo que acontece, la razón y la fe. Entonces, podríamos decir nosotros ahora que no existe filosofía sin pregunta. De hecho, ya lo indicamos al inicio, pero lo volveremos a insistir. Martin Heidegger, un gran filósofo, ciertamente, había indicado que la pregunta es el ámbito de la filosofía. Es decir, la filosofía se nutre de la pregunta. La filosofía se va apropiando de más verdad sobre el mundo, sobre el hombre y sobre Dios mediante se va preguntando. Pero ¿qué pasa hoy en la realidad? ¿Qué pasa hoy en este mundo? Hoy el hombre ha perdido su capacidad de asombro. El hombre ya no se asombra, el hombre ya no se admira por nada. El hombre, y esto es lo llamativo, lo problemático, lo peligroso, si se quiere, el hombre ha perdido su capacidad interrogativa. El hombre ya no se pregunta por todo lo que le rodea, ya no se pregunta por su existencia misma. ¿Por qué ya no se pregunta por todo lo que le rodea, por su existencia misma? Porque el hombre ha caído en una especie de monotonía, eh, hace las cosas repetitivamente. Y la repetición, la monotonía es el enemigo número uno del asombro y de la pregunta. La repetitividad es la negación del asombro, también es la negación de una vida auténtica. El hombre auténtico es aquel que va preguntándose. El hombre auténtico es aquel que se encuentra abierto a las posibilidades que encuentra en la vida y se va apropiando de esas posibilidades, pero se va apropiando de esas posibilidades a partir de preguntas. Es decir, nos vamos apropiando de la realidad en la medida que vamos preguntándonos
sobre esa realidad y en la medida que nos vamos dando respuestas a partir de una reflexión racional en torno a la realidad. Entonces, el hombre naturalmente es un ser especulativo. Especula, tiene la capacidad especulativa y esta capacidad especulativa es la que nos lleva a elaborar interrogantes, ¿verdad? Entonces, la posmodernidad, que es un talante, que es un estilo de vida, un modo de existir, es la pérdida del asombro, es la pérdida de la capacidad interrogativa y es la sumisión a la repetitividad. La posmodernidad, por lo tanto, nos aleja lentamente de la realidad. La posmodernidad nos aleja lentamente de la sabiduría, porque ya no nos permite preguntarnos, digo bien, por la realidad, porque nos ha introducido en una dinámica totalmente diferente, totalmente ajeno a la naturaleza del hombre. Y todavía más, nos ha introducido en la monotonía y en la repetición y nos ha introducido en el consumismo. Cuestiones que nos impiden preguntarnos por el ser de las cosas, que preguntarnos por el ser de las cosas, preguntarnos en el fondo por la verdad. Entonces, la posmodernidad es un rechazo al ser de las cosas más íntima y es un rechazo, por lo tanto, a la verdad. Ahora bien, volvamos al tema del asombro, volvamos al tema de la interrogación y volvamos al tema justamente de la existencia del hombre, de la existencia del hombre. Y quiero remitirme a un breve texto de San Agustín. San Agustín es bien claro y lo quiero citar así textualmente. San Agustín dice una cuestión importante. Yo mismo, escribe Agustín, vine a ser para mí una gran cuestión. Esa es la actitud más filosófica que existe. Un constante cuestionamiento sobre uno mismo, una constante búsqueda del interior, de la interioridad, una búsqueda que me permita estar en intimidad con el alma. Y filosofar es justamente un diálogo con el alma. Filosofar es un diálogo con uno mismo también. Por eso la filosofía es una reflexión existencial. Aquí yo quiero recordar al profesor Mario Ramos Reyes, que ha escrito en su texto Filosofía para Tiempo Misterioso, una expresión realmente enriquecedora y que nos puede llevar a posteriores reflexiones. Escribe el profesor Mario Ramos Reyes, la filosofía es pues reflexión sobre la vida, es un discurso nunca abstracto, sino concreto, existencial, personal. Repito, la filosofía es pues reflexión sobre la vida, un discurso nunca abstracto, sino concreto, existencial. La filosofía se ocupa de la existencia del hombre, pero se ocupa de la existencia del hombre a partir de la pregunta, a partir de la pregunta. Entonces hay una relación íntima, diría yo, una relación existencial, vital, entre la pregunta y la filosofía. Insistimos, no puede haber filosofía si no hay pregunta, ¿verdad? Entonces lo que debemos hacer si queremos nuevamente volver a la filosofía es acostumbrarnos nuevamente a preguntar, pero no preguntar por cuestiones puramente abstractas. Es importante también, claro que sí, pero también es importante preguntarnos por la existencia del hombre. Aquella pregunta, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿En dónde está mi felicidad? Eh, ¿Cómo puedo alcanzar, conocer y amar la verdad? Entonces, y en otra parte, el maestro Mario Ramos va a decir, filosofía, concluyendo, es mucho más lidiar con nuestra búsqueda minuciosa de las cosas que están detrás de las cosas, estar abiertos a las posibilidades y a la sorpresa del universo.
Entonces, es una invitación a preguntarnos sobre algo importante que hoy día también nos hemos olvidado y como Martin Heidegger lo ha indicado perfectamente. Preguntarnos por el ser. ¿Qué es el ser? Esa es una cuestión importante, porque al preguntarnos por el ser también nos preguntamos por el hombre. Entonces, la filosofía es una pregunta en torno a los principios fundantes de la realidad. La filosofía es pregunta en torno al fundamento último de todo lo que existe. La filosofía en realidad es la pregunta por el ser. Y yo quisiera agregar aquí a estas reflexiones que estamos haciendo, la filosofía verdadera es aquella que pregunta por el ser de las cosas. Nada más nos preguntamos nosotros, nada más, en absoluto. Porque preguntarnos por el ser de las cosas es también preguntarnos por el ser del hombre, también preguntarnos por Dios. Entonces, la filosofía es esto, un ejercicio en la pregunta, un ejercicio en el pensamiento, es un ejercicio que nos va acercando lentamente a la sabiduría, esa sabiduría que debe empapar nuestra existencia. La filosofía es un camino lento, trabajoso, en búsqueda de la verdad. Por eso nosotros decimos que la vida es un camino, ciertamente un camino de preguntas sobre la propia existencia. Entonces, queridos amigos, quería reflexionar brevemente sobre esta cuestión, sobre la pregunta y sobre la filosofía. ¿Qué relación existe entre ambas? Entonces, muchísimas gracias. Nos volvemos a encontrar. Hasta luego.